hagan lo posible por mantenerse despiertos y también por mantenerse alertas para que la palabra de Dios pueda tener el efecto que Dios quiere que tenga en su vida. No estudiamos estos temas solamente por curiosidad, hermanos. Los estudiamos para poder crecer en el conocimiento de la palabra y por medio de la palabra desarrollar nuestra vida espiritual al máximo en estos tiempos finales. El mundo está entrando en una crisis que no creo que vaya a mejorar, sino que la situación mundial, claro, regional, local, se va a deteriorar aún más de lo que se ha deteriorado hasta ahora. Muy bien, vamos a orar, aunque ya lo hemos hecho, pero a pedirle una iluminación especial del Espíritu. Padre, tú has dicho que nos has dado el Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad. Él es el Maestro por excelencia. Él habita en nuestro ser y tiene acceso a las partes más íntimas, a nuestra alma, a nuestra mente. Y te pedimos que el Espíritu Santo refine en este momento nuestra capacidad mental, que nuestra mente sea abierta a la revelación de tu palabra y que podamos atesorarla, que podamos grabarla para aplicarla a nuestras vidas en las fechas que se aproximan, especialmente ese periodo de tiempo que tu palabra llama la tribulación o la gran tribulación. Que podamos estar listos para enfrentar todas las artimañas del diablo, poderlas discernir y poderlas destruir para que nuestro testimonio al mundo sea impecable y por medio de nuestra vida y nuestra boca muchas almas vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Obra en medio de nosotros hoy, Padre, que sea preciosa la presencia y que sea preciosa la comunión entre los hijos de Dios. Amén. Vamos a estudiar, hermanos, esta mañana a primera hora las posiciones escatológicas. Hay dos métodos principales para estudiar la palabra. Se llama la doctrina en base a los pactos que Dios concertó con Israel y la doctrina en base a las dispensaciones que Dios estableció, no solo para Israel, sino para la humanidad. Vamos a hablar hoy acerca de las dispensaciones. Yo no soy un dispensacionalista consumado. Creo que esa enseñanza acerca de la dispensación ha sido llevada a extremos, ha sido abusada, ha sido tergiversada, de tal manera que se han establecido muchas teorías equivocadas acerca de los eventos del pasado, del presente y del futuro. Pero necesitamos conocer estas cosas para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Segunda venida de Cristo, posiciones escatológicas. Pase, hermano. La primera lámina que ustedes verán ahí, hermanos, habla de las dispensaciones. Nosotros vivimos en un mundo de tiempo y espacio. Desde la creación del hombre hasta el juicio final se calcula que son 7,000 años. 7,000 años. La Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días. O sea, 6 periodos de tiempo. No sé si fueron días literales, porque la Biblia dice que un día es como 1,000 años y en otros lugares dice que un año es como 1,000 años. De modo que para Dios, les dije anoche, el tiempo no tiene mayor valor. Dios vive en un mundo en el cual no se miden el tiempo por medio de relojes ni por medio de almanaques. Dios vive en la eternidad y en la eternidad realmente no existe el tiempo.
Pues nosotros vivimos en un mundo de tiempo y espacio, un mundo material. Y nosotros sí tenemos que establecer tiempos definidos. Por eso es que existen segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos. Que vivimos en un mundo de tiempo y de espacio. El mundo de tiempo y espacio, más o menos 7,000 años entre la creación y el juicio final. Ustedes notarán, hermanos, que hay dos, a cada punta pues de la gráfica hay una, no sé cómo se llamará eso, elipse, que dice eternidad. Eternidad pasada, eternidad futura. De modo que el mundo de tiempo y espacio es como un paréntesis en la eternidad. El mundo de tiempo y espacio en el que nosotros vivimos es como un paréntesis en la eternidad, con una duración aproximada de ¿qué? 7,000 años. Hay 7 dispensaciones, son lo que han establecido los teólogos, que van desde la primera dispensación, que comenzó con la creación de Adán y de Eva, que se llama la dispensación de la inocencia. Al pecar, al caer, Adán, Eva, sus sentidos, sus conciencias fueron despertadas y se entró a una nueva época llamada la dispensación de la conciencia. Es la número 2. La 3 empezó con la Torre de Babel, cuando Dios confundió las lenguas y los hombres que ya eran numerosos fueron esparcidos por toda la tierra. Ese se llama la dispensación del gobierno humano. La 4 es la dispensación de la promesa, que comenzó con Abraham, cuando Abraham fue llamado. La del gobierno humano terminó en el diluvio. Y más tarde, después del diluvio, uno de los grandes personajes que aparece en la escena mundial es Abraham. Y esa es la dispensación de la promesa. Dios le dio a Abraham promesa bajo juramento. Realmente hizo con Abraham un pacto que más tarde ratificó a Isaac, y luego a Jacob, y luego a José. Ese es el pacto abrahámico, dispensación de la promesa. Con el surgimiento de Moisés, Dios hizo un nuevo pacto con Israel, que es el pacto de la ley. Pero esa es la dispensación de la ley, que es una de las más importantes, que de de Moisés hasta Cristo, son aproximadamente 2,000 años. 2,000 años de Adán hasta Moisés. 2,000 años de Moisés hasta Cristo, su primera venida. La 6ª dispensación es la dispensación de la gracia, en la cual estamos actualmente. Que también, según los cálculos que han hecho, dura 2,000 años. Y eso quiere decir, como lo dije anoche, de que estamos aproximándonos al final de esta dispensación. Con la segunda venida de Cristo se inaugura una nueva dispensación, que es la dispensación del reino, que tiene aproximadamente 1,000 años. Eso lo vamos a ver en otra gráfica que les voy a presentar enseguida. De modo que desde la creación del hombre hasta el juicio final, ¿cuántos años son aproximadamente? 7,000. 2,000 de Adán a Moisés, 2,000 de Moisés a Cristo, 2,000 de Cristo en su primera venida a la segunda venida, y después 1,000 años del reino milenial, 7,000 años. Pase a la próxima gráfica. Es la dispensación. Está la creación del hombre.
y las 7 dispensaciones, que van desde inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. La que nos interesa en este estudio escatológico son las 3 últimas, o sea, la ley, la gracia y el reino. Por eso están enfatizadas en esta gráfica. Las otras solo se mencionan de paso, pero las 3 dispensaciones, las cuales hablamos más cuando hablamos de los eventos del fin, son la dispensación de la ley, 2000 años, la dispensación de la gracia, 2000 años, y la dispensación del reino, 1000 años. Nosotros estamos ya cerca del fin de la dispensación de la gracia, de las puertas de la inauguración de la dispensación del reino. De modo que este tiempo es crítico en la historia no solo de la humanidad, sino la historia de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos, hermanos, pasar a la próxima gráfica. Posiciones escatológicas. Ese es el nombre de este estudio y lo pueden encontrar los que compraron el manual ayer. Se lo voy a indicar aquí en la página número 5, posiciones escatológicas. ¿Cuántos trajeron su manual si lo compraron ayer? Entonces busquen la página número 5, ahí está la gráfica. Existen 3 escuelas principales de interpretación escatológica. La escuela histórica, que enseña que los eventos narrados en los libros proféticos y en particular en Apocalipsis se han ido cumpliendo a través de la historia de la Iglesia, o sea, en los últimos 2000 años. Se llama la escuela histórica. Y esa fue prevalente después de la Reforma hasta más o menos el tiempo en que surgió Juan Wesley y otros que vinieron a darle un nuevo giro o un nuevo énfasis a la doctrina bíblica. Esa posición histórica la mantienen iglesias como la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, son las iglesias históricas, las más tradicionalistas, que salieron de la Reforma protestante bajo el liderazgo de Martín Lutero. La segunda es la escuela futurista. Esa es la que sostienen y propagan las iglesias de corte conservador. Entre ellas están la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia nazarena, etcétera, etcétera. Ellos sostienen esa posición futurista. Y hay otra escuela que no es tan conocida, la escuela preterista. Hay un apóstol en Guatemala llamado Sergio Enríquez, un hombre muy respetable. Él tiene algunas iglesias aquí bajo su cobertura, como la iglesia de Billy Wooster. Ellos sostienen que la mayoría de las teorías se cumplieron después de la primera venida de Cristo, el primer siglo, con la invasión de Israel, la destrucción de Jerusalén, y etcétera, etcétera. Yo creo, hermanos, que es interesante que conozcamos estas cosas, porque cuando uno estudia la escatología se va a encontrar con estas diferentes posiciones, y si uno no las entiende, puede que se confunda. Muchos accesamos el internet, nos metemos a Google, buscamos los temas escatológicos y ahí hay una diversidad de ideas que si uno no tiene cuidado se confunde y se da por vencido completamente y desiste uno de tratar de descubrir la verdad de estos hechos.
Ahora, yo personalmente me acerco más a la posición futurista, a la escuela futurista, y ustedes verán, hermanos, que ahí hay derivados en cuanto al milenio y en cuanto al arrebatamiento. En cuanto al milenio hay tres posiciones principales. Miren el cuadro, van a ver en la segunda línea dice, en cuanto al milenio hay tres. La premilenial, que Cristo va a venir antes del milenio, o sea, antes de que se establezca el reino de Dios en la tierra. Segundo es postmilenial, que Cristo va a venir hasta después del milenio, que la iglesia va a establecer el reino de Dios y Cristo va a venir a recibir ese reino y entregárselo a su Padre. Y la última es amilenial, que significa sin milenio. Ellos no creen que va a haber un milenio, sino que la historia va a continuar como está, y entonces va a venir Cristo y vamos a entrar directamente a los nuevos cielos y a la nueva tierra. ¿Cuáles son las tres posiciones en cuanto al milenio? Premilenial, que significa antes del milenio. Postmilenial, que significa después del milenio. Y amilenial, que significa que no va a haber milenio. Nosotros creemos que Cristo sí va a venir antes del milenio a establecer su reino terrenal o su reino milenial, 1000 años de paz y de prosperidad en la tierra. La tierra va a ser recreada, va a ser un proceso bajo la influencia de Cristo y de su iglesia, de tal manera que para el fin de los 1000 años la tierra será virtualmente el paraíso que fue al principio cuando Dios creó la tierra. De modo que hay tres escuelas en cuanto al milenio. ¿Cuáles son? La premilenial, que significa pre, antes. La postmilenial, que significa post, después del milenio. Y la amilenial, que significa que no va a haber milenio, que la iglesia va a establecer el reino, y entonces cuando ya el reino haya sido establecido por la iglesia va a entregar el reino a Cristo y Cristo va a entregar el reino a su Padre. Por ejemplo, muchos cristianos hoy creen que nosotros debemos envolvernos en la política y tomar el poder terrenal en esta época. Han habido varios, creo que Earl Polk de Atlanta, Georgia, sostiene que la iglesia debe gobernar la tierra en estos tiempos. Y ellos han animado a que diferentes personas que son cristianas se lancen se envuelvan en la política para ser diputados o senadores, para ser presidentes. Por ejemplo, en estos últimos años en Guatemala, el apóstol Harold Caballeros renunció a su iglesia para lanzarse a la política. Organizó un partido, hizo campaña política, cometió algunos errores, como todos los humanos los cometemos. Su primer intento falló porque el partido no quedó oficialmente inscrito. Segundo intento falló porque lo boicotearon. Hasta última hora lo inscribieron el partido. Ya era muy tarde para hacer la publicidad o la propaganda que era necesaria para ganar suficientes adeptos para que él pudiera ser elegido a la presidencia. Quedó como presidente un militar que estuvo aquí hace pocos días en esa reunión que convocó el presidente Piñera, y él escogió a Harold Caballero como
ministro de Relaciones Exteriores, como canciller de la República. Pero hace unos meses o un poco más, un mes y medio, 2, hubo un encuentro armado entre el ejército y la población indígena, y hubieron varios muertos. Él hizo unas declaraciones a los caballeros que enfurecieron a los indígenas, y ellos comenzaron a presionar al presidente para que destituyera a los caballeros, y eso ocurrió a principios de este mes pasado de enero, que el presidente lo despidió del gobierno. No sé si ese será el fin de su ambición política o no, pero muchos creen que la Iglesia debe tomar control de las naciones en este tiempo. Yo no creo que eso sea posible. Creo que va a ser esencial la presencia física del Señor Jesucristo en la tierra, al frente de su Iglesia, como ejército y como pueblo, para establecer su reino en la tierra. La tierra tiene que ser renovada, tiene que ser recreada, y eso va a ser un proceso que va a tomar casi 2000 años. De modo que estudiemos estas cosas, hermanos, más entretenimiento. Ustedes tienen un gran material en Google y en otros, ¿cómo llaman eso? Los expertos en computación, servidores, sitios, portales, bueno. Y claro, deben discriminar, pedirle al Espíritu Santo que les dé la posibilidad o la facilidad de discernir qué es lo que es de Dios y qué no es de Dios. Bueno, ahora notemos, hermanos, que debajo de esto hay las posiciones escatológicas en relación a qué, al rapto o al arrebatamiento de la iglesia. Allí aparecen 4 teorías diferentes. La primera se llama la teoría pretribulacional. Pretribulacional, que Cristo viene antes de la gran tribulación. La segunda es la mesotribulacional, que enseña que Cristo va a venir a la mitad del periodo de la gran tribulación, o sea, a los 3 años y medio. La posttribulacional, que Cristo va a venir hasta después de la gran tribulación. Y la cuarta se llama la preira, que Cristo, la iglesia va a estar en la tierra durante toda la gran tribulación, pero que Cristo va a venir, va a arrebatar la iglesia antes de que la ira de Dios sea descargada sobre la humanidad. De modo, hermanos, que necesitamos mucho cuidado para no caer en extremos, en errores. Una cosa que le puedo decir esta mañana es que no podemos ser dogmáticos en cuanto a nuestras creencias en relación a la segunda venida de Cristo Jesús. Yo, cuando vengo a un seminario de estos, expongo lo que creo, pero no impongo lo que creo. Usted lo que tiene que hacer es analizar las enseñanzas y determinar delante de Dios si las va a adoptar o no las va a adoptar. Ese es un proceso. Debemos ser muy, muy cuidadosos para no caer en extremos peligrosos que nos van a separar del resto del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, los pretribulacionalistas, premilenialistas, son bastante insistentes en afirmar que lo que ellos creen es la absoluta verdad y no quieren tener ninguna relación con personas que difieren de ellos. Yo no creo, hermanos amados, que estas doctrinas escatológicas deben levantar barreras entre nosotros. Necesitamos relacionarnos con hermanos que creen diferente o creen opuesto a lo que nosotros creemos, para examinar
sus enseñanzas a la luz de la palabra, iluminado por el Espíritu, para ir determinando cuál es la verdad y cuál no es la verdad. El diablo quiere mantener al pueblo en confusión para que no se prepare para los eventos finales. En realidad el diablo nos quiere agarrar desprevenidos. Y la doctrina que es popular aquí en Chile y casi en todo el mundo de la teoría del rapto pretribulacional, premilenial, ese tiende a adormecer el pueblo de Dios. Así me han dicho pastores, me han dicho, cuando yo he querido hablarles algo diferente, no me hable de eso. No me interesa porque yo sé que cuando estas cosas ocurran, yo ya no voy a estar aquí. Me voy con él, y yo no me quedo, me voy con él. Y a mí, ¿qué me importa que va a ser el anticristo durante la gran tribulación? ¿O qué va a hacer Dios durante el día de la ira? Yo no voy a estar aquí. Y esa es una actitud que es repudiable. Porque, hermanos amados, la verdad es que vamos a estar presentes y vamos a tener activa participación en los eventos finales. No caigamos en lo que yo llamo el escapismo, de tratar de huir, de tratar de escondernos o apartarnos, porque la verdad es que sí vamos a tener participación activa en muchos de los eventos, de los fines, de los tiempos. Y urge que estudiemos estos asuntos con el cuidado que merecen para acercarnos lo más posible a la verdad de la palabra de Dios. Como les dije anoche, un pastor indígena hace algunos años, en una reunión en que estamos hablando de esos temas, me dijo: hermano, yo estoy cansado de tanta teoría, estoy confundido, yo quisiera que alguien nos viniera a decir la verdad de los hechos. Y eso me influyó sobre mí para que yo estudiara con más cuidado la palabra, para no ir diseminando falsas esperanzas, hacer a la gente adormecerse, distraerse, porque cuando estas cosas sucedan, hay de los que no se han preparado con previa anticipación. Ayer dijimos: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Si yo sé que mañana tengo un viaje de unos 2 meses a Norteamérica y a Europa, ¿qué debo hacer anticipadamente? Yo no espero a última hora para empacar mi maleta. 1 o 2 días antes empiezo a seleccionar la ropa que voy a llevar y la voy apartando, la voy doblando, de modo que la noche antes del viaje empaco mi maleta y estoy listo para irme al aeropuerto, a subir al avión que me va a llevar a algún lugar de la tierra. Es un error no prepararse. A última hora tirar unos trapos ahí en una maleta que no han sido ni planchados ni doblados. En el proceso se le va a olvidar su máquina de rasurar, se le va a olvidar su pasta de dientes. A todo hay que irlo separando y colocando en un lugar donde uno pueda revisar antes de empacar la maleta, para ver que uno lleva exactamente lo que va a necesitar durante el viaje. Si no, estando en otro país, va uno a tener que comprar nuevamente esos materiales y quizás a un precio mayor. Bueno, entonces ya vieron las posiciones. Hay 3 escuelas: la histórica, la futurista y la preterista. Hay 3 posiciones en cuanto al milenio: la premilenial, la postmilenial y la amilenial. Y hay 4 posiciones en cuanto al arrebatamiento,
la teoría pretribulacional, la meso o mid-tribulacional, la post-tribulacional y la pre-ira. Esa es una teoría nueva que surgió hace unos, tal vez 3, 4, 5 años, enunciada por un predicador llamado Van Campen, etcétera, etcétera. Bueno, pasemos a la siguiente hoja, que todavía es una explicación, hermanos, de lo que estamos hablando ahorita, preparándonos para el estudio posterior. Segunda venida de Cristo en relación al milenio. La posición premilenial, allí se ven, hermanos amados, los dos reinos, las dos dispensaciones, la dispensación de la gracia, la dispensación del reino, y esa postura enseña que Cristo va a venir después de la dispensación de la gracia, pero antes de la dispensación del reino. ¿Lo ven? ¿Pueden leer? Tal vez la letra está un poco pequeña para el tamaño de este auditorio. Segundo, la posición postmilenial enseña que después de la gracia, la Iglesia promueve el reino, establece el reino, y que al fin del periodo del reino, Cristo vendrá para recibir de manos de la Iglesia el reino, con el fin de entregárselo al Padre. Y la tercera posición, como ustedes pueden ver, solo está el círculo rojo, no hay círculo amarillo, porque ellos creen que no hay milenio, no hay reino milenial, sino que la Iglesia y el reino son una y la misma cosa. La Iglesia establece el reino, y cuando Cristo venga, entrega el reino al Señor Jesucristo, viene el juicio final y se inauguran los nuevos cielos y la nueva tierra. Bueno, esto es un poquito más de aclaración al tema que estamos tratando. Ahora entremos a una nueva gráfica que se llama las 12 edades, que son este siglo, la dispensación de la gracia, y aquel siglo, la dispensación del reino. Leamos Lucas 20. Tiene su Biblia, yo le invito a que abra en ese pasaje. Lucas 20, 34 a 36. ¿Qué dice ahí? Entonces respondió Jesús, les digo, los hijos de este siglo, habla de este siglo, siglo actual, o sea, la edad, la época, la era actual. La palabra siglo en la Biblia no significa necesariamente 100 años, como significa hoy, sino es un periodo de tiempo más o menos largo. Los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. El hombre se casa, la mujer es dada en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo, el siglo venidero, y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir. Han alcanzado la inmortalidad, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Bueno, esto necesita un poquito de explicación. Lo primero que debemos notar es que hay dos siglos, o sea, dos épocas definidas. Este siglo, que es la dispensación de la gracia, y aquel siglo, que es la dispensación del reino. Para los hijos de este siglo, por ser seres humanos de carne, hueso y sangre, un cuerpo físico natural, se casan y son dados en casamiento. Pero los hijos de aquel siglo, del siglo venidero, que tendrán ya un cuerpo como que ha sido transformado, ha sido glorificado, un cuerpo que es un cuerpo físico, pues, aparentemente de otra consistencia. Dice que no se casan ni son dados en casamiento. Anoche le dije a los presentes de que un joven me dijo, entonces a mí no me interesa saber nada acerca del milenio. Yo enseñé que en el milenio
los que son dignos de resucitar con Cristo y entrar al milenio con su cuerpo ya transformado, glorificado, no se casan, ni son dados de casamiento. Eso quiere decir que no van a haber relaciones sexuales. Son iguales a los ángeles. Cuando hemos estudiado la doctrina angelical, hemos dicho que los ángeles, no hay ángeles machos ni ángeles hembras. O sea, no hay ángeles y ángelas. Los ángeles no tienen relaciones sexuales entre sí. Algunos piensan que en el diluvio ángeles tomaron cuerpos y se entablaron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. ¿Se acuerdan que dice que los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y nacieron personas de gran estatura, los nefilim, por ciertas alteraciones genéticas? Ahora, ¿quiénes eran los hijos de Dios que entraron a las hijas de los hombres? Bueno, algunos creen que eran ángeles que se encarnaron en cuerpos de hombres de aquella época. Y los ángeles sí pueden tomar posesión de un cuerpo, igual que los demonios pueden tomar posesión de un cuerpo. Los demonios para muchos son ángeles caídos y ellos solo tienen las propiedades que tienen los verdaderos ángeles, pero las usan para mal y no para bien. Entonces algunos creen que eran ángeles y se puede probar en el libro de Job que a los ángeles se llama también hijos de Dios. Pero hay otra creencia, que lo que se llama la teoría de las dos creaciones, que la creación de Génesis 1 es diferente a la creación de Génesis 2. El hombre de Génesis 1 fue creado de la nada, el hombre de Génesis 2 fue formado del polvo de la tierra. Y si ustedes le hacen un estudio comparativo entre Génesis 1 y Génesis 2, van a ver marcadas diferencias que podríamos nosotros decir que nos aseguran que realmente hubieron dos creaciones. Adán fue de la segunda creación, fue hecho del polvo de la tierra, y Eva fue hecha de la costilla de Adán. En cambio, en Génesis 1 dice que Dios creó de la nada al hombre y creó al hombre y a la mujer a la misma vez. Ustedes pueden ver eso en Génesis. Lean, estudien esto. Es muy interesante este estudio, hermanos. Entonces dicen que lo que sucedió es que las dos creaciones comenzaron a mezclarse, que no era plan de Dios. Y eso trajo la degeneración o depravación. ¿Dónde encontró Caín su mujer? Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel, después Set. Pero no habla de que Adán haya tenido una hija. Algunos dicen, sí, tiene que haber tenido una hija, y que Caín se acostó con su hermanita y la embarazó. Eso es incesto, que Dios no aprobó ni aprueba hoy. Entonces, ¿de dónde consiguió Caín su mujer? Pues dicen que Caín fue a una lejana tierra donde habitaban los hombres de la primera creación, y allí encontró su esposa. Y entró con ella y procreó hijos con ella. Y que por lo tanto las dos creaciones, la de Génesis 1 y Génesis 2, se empezaron a mezclar, y eso trajo pues una contaminación. La humanidad se depravó, se degeneró, lo que obligó a Dios a juzgar. El diluvio fue el resultado de ese intercambio entre los hijos de la primera creación y las mujeres de la segunda creación. Bueno, sea como sea, nosotros hay algunas cosas de la Biblia que todavía son misterios, podemos opinar, pero debemos hacerlo en tal forma de que no estamos tratando de imponer nuestro punto de vista. Expongamos, pero no impongamos. Muy bien, hermanos, entonces miramos esta gráfica otra vez. Las dos edades,
Hechos 20, del 34 al 36, habla de que de este siglo y de aquel siglo, el siglo venidero. Y hay otras porciones bíblicas que ahí hablan de lo mismo. Hermano, lea Mateo 12:32, por favor. 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahí habla de los dos siglos, o las dos edades. Este siglo y el siglo venidero. También Efesios 1:21 dice que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Vemos pues, hermanos, que la Biblia habla de dos edades, siglo actual, siglo venidero. El siglo actual es la dispensación de la gracia, y el siglo venidero es la dispensación del reino. Debemos conocer esto para saber dónde colocar ciertos textos bíblicos, dónde es que encajan sin forzar el conocimiento. Bueno, notemos en el lado izquierdo, hermanos, que habla, dice 6, este siglo, presente siglo, es la dispensación de la gracia. Y ahí hay varios textos, vamos a leer algunos de ellos. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El presente siglo, este siglo, el siglo actual es como bueno o malo, siglo malo. Jesucristo se dio sin reserva a Dios para sufrir, morir, a fin de que nosotros podamos ser librados del presente siglo malo. Por eso es que la palabra de Dios nos prohíbe tener una relación íntima con el mundo actual. La amistad con el mundo, con el siglo actual, es enemistad para con Dios. Y debe haber diferencia entre los hijos de Dios y la gente que es inconversa. Pero hoy en día, hermanos, cuesta distinguir. Creo que anoche también dije que hoy los creyentes adoptan todas las modas y todo lo demás del mundo. Nuestros placeres son los placeres mundanos, diversiones son las diversiones mundanas. Casi no hay ninguna diferencia entre los hijos de Dios y los que la Biblia llama los hijos del maligno, los hijos del diablo. Necesitamos, hermanos amados, saber qué cosas debemos de eliminar de nuestras vidas para irnos santificando y preparando de esa manera para la segunda venida de Cristo Jesús. Leamos también Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, es una prohibición. Y sería bueno que algunas personas aquí presentes hoy tomaran nota de esto. Quiera que no, el mundo ha infiltrado la iglesia. Y el mundo es el que está estableciendo ciertos patrones de conducta, aún dentro de la iglesia, que son repudiables a la luz de la palabra de Dios. Según de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, y Tito a Damasia. Demas me ha dejado, amando ¿qué? Se dejó seducir por el mundo. Y muchos jóvenes hoy están cayendo en el mismo error.
criados en hogares cristianos, teniendo una base cristiana a la cual deben aferrarse, y sin embargo se sienten atraídos y seducidos por el mundo y abandonan los caminos de Dios para meterse en toda clase de costumbres que corrompen el alma y llevan a la perdición eterna. También otro pasaje está en Tito capítulo 2, versículo 13 y 14, creo que es. 12:13. O 12 y 13. Enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A la luz de la segunda venida de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Dice el versículo 12, que debemos, ¿qué? Renunciar. Es un acto volitivo. Debemos renunciar ¿a qué cosas? A los deseos mundanos, ¿no? Para vivir en este siglo en una forma sobria y justa y pía. O sea, la palabra de Dios nos enseña claramente, amados, que nosotros como cristianos tenemos que tomar decisiones. En vez de involucrarnos en el mundo, debemos apartarnos del mundo y todas sus contaminaciones para vivir una vida diferente que la que viven las personas que forman parte de este mundo actual. Ahora viene el segundo círculo, aquel siglo, el siglo venidero, que es la dispensación del reino, y ahí hay algunos textos que debemos de leer, Hebreos 2:5 y Hebreos 6:5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Dios no sujetó a los ángeles el siglo venidero. ¿A quién lo va a sujetar? A Cristo y a su iglesia. Los ángeles van a jugar un papel secundario a los escogidos en conquistar la tierra, en recrear la tierra, en establecer el reino de Dios en la tierra. Dice, los ángeles, no sujetó a los ángeles el mundo o el siglo venidero. Ahora 6:5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero. Nosotros podemos ahora participar en los poderes del siglo venidero. Pero si después de haber participado en los poderes del siglo venidero echamos paso atrás, la Biblia dice que ya no queda esperanza. Ahí está bien claro en el versículo anterior, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial que es la salvación y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, o sea, cayeron de la gracia, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ese es el peligro. Con las cosas de Dios, hermanos, no se puede juzgar. Algunos creen, abusan de la misericordia de Dios. Viven una vida cristiana mediocre, viene un tiempo de fiesta en el país y se van a tomar y se van a bailar y se vuelven todas las cosas del mundo y creen que pueden fácilmente arrepentirse y volver a la comunión con Dios y con la iglesia. No es así. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. No podemos jugar con Dios y presumir con la gracia y con la misericordia de Dios. Debemos afirmarnos, debemos consagrarnos y tomar la vida cristiana en serio para poder ser dignos, estar prestos y listos para participar en el reino de Dios que está por establecerse en la tierra. Entonces ven ustedes, hermanos amados,
que allí están los dos círculos, y el primero tiene 2000 años más o menos de duración, y el segundo tiene 1000 años de duración. Ahora hay un punto que se llama el fin de este siglo, esa columna que está en el centro, y leamos algunos versículos en relación a esto. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el